Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones del especialista médico. Muchísima más información sobre farmacología en mi Patreon, versión normal, versión plus, con mis páginas de suplementación favoritas, análisis de productos, experiencias de compra y mucho más, solo en mi Patreon. Así que suscribiros y pagarme la hormona de crecimiento, que suele ser lo más carillo. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otro compuesto. Esto va sobre hablar de compuestos, y es un compuesto que la verdad que yo lo probé, sobre todo los primeros años, pero es uno de esos compuestos que pruebas y en la mayoría de casos lo acabas dejando. Y mi experiencia pues es la misma, o se comparte, tiene las mismas características que la de muchos otros culturistas que yo he escuchado y opinan lo mismo. Sí que es verdad que pues cada persona tiene unas orientaciones, ¿no?, en cuanto a lo de usar compuestos. Imagino que en todo en general, pero en cuanto a usar compuestos o su preferencia a nivel de compuestos, pues es una específica. Pero en el caso de este compuesto del que vamos a hablar, que es el Decadurabolin, la nandrolona, pues la mayoría de culturistas coinciden en que es un compuesto que al final lo han dejado de utilizar porque les ha sentado mal o acaba sentando bastante mal. Ya os digo, podéis escuchar experiencias. Pedro RS, que lo escuché hablar sobre el Deca, no le gustaba nada. 7-Eleven, le podéis escuchar su vídeo sobre la nandrolona, tampoco le gusta nada. Incluso creo que Sergio Dufour suma y sigue. Habrá otros culturistas, otra gente que pues quizás sí les guste o que quizás sí le han sacado partido, pero en el caso de la mayoría de culturistas, y hablo de gente que ha usado muchas sustancias, ha experimentado con muchas sustancias, y gente que tiene un gran recorrido, no hablo de el típico chico que acaba de empezar o el típico bro del gimnasio, ¿no?, que ha usado dos cosas y generalmente son trembolona y orales. Pues hablo de gente que lleva años, que ha usado y puede contrastar, ¿no? Pues la mayoría os van a comentar que el Deca o la nandrolona es un compuesto que intentan evitar, es un compuesto que no les ha sentado bien, que no es que tampoco lo hayan tolerado mal, porque es un compuesto que realmente no es que se tolere mal, porque tampoco te genera efectos a nivel de efectos secundarios estéticos negativos, ni mucho menos, hablaremos de ello ahora, pero sí que te genera efectos secundarios a nivel sobre todo psicológico, a nivel anímico, y yo le llamo el esteroide Ausonia, porque te hace estar como te hace parecer a una mujer en su periodo menstrual más, ¿no?, en su peor periodo menstrual, pues te hace parecer a eso, bueno, a esa mujer. Ahora ya sabemos que está muy delicado esto del tema, ¿no?, incluso en TikTok me han baneado vídeos porque dicen que es violencia de género, ¿no?, hablar, no sé, esto en qué se está convirtiendo, pero bueno, para que me entendáis, la nandrolona generalmente afecta bastante negativamente a nivel anímico, o a mí personalmente, y como os digo, un poco mi historia concuerda con la de otros tantos culturistas, pues a mí me afectó bastante de forma negativa a este estado anímico, sobre todo tendencia a un estado depresivo, cosa que no me ha pasado con otros esteroides, y una vez que te pasa eso, pues realmente no vuelves o no quieres volver a utilizar nandrolona. La nandrolona se conoce como Deca también, haciendo honor a la esterificación, puesto que el fármaco es nandrolona, pero se esterifica
para aumentar la vida media del compuesto, y generalmente iba asociado a un éster que es el Deca, ¿no? Entonces Organon, que era la marca que patentó o un poco creó el Decadurabolin. Significa que pues tiene una esterificación que es el decanoato de nandrolona, decanoato, creo que son 10 átomos de carbono, es decir, es un éster muy largo y tiene una vida media muy larga. De hecho, pues una de las ventajas que tenía este fármaco es que al tener una esterificación tan larga, pues no tenían que ponerse aplicaciones de forma tan seguida. De hecho, creo que se ponía una aplicación cada, no sé cada cuántas semanas, pero era una aplicación cada bastante tiempo. Y en el culturismo, pues incluso el DECA se podría aplicar una aplicación cada semana. No teníamos que estar aplicándola 2 veces a la semana. Entonces, bueno, esto era una de las ventajas. Y creo que se sacó al mercado en el año 1962. Como digo, creo que fue Organon la que sacó el famoso Decadurabolin. Y al final se hizo famoso. Una vez que lo sacó Organon, se hizo famoso y se empezó lo que son deportistas, pues lo empezaron a utilizar de forma muy asidua. Muy utilizado toda esta década de los años 60, 70, no solo para años 80, no solo para patología, sino, como digo, en el ámbito de deportistas, rendimiento físico y culturismo. En culturismo pues destaca, por ejemplo, Mike Mentzer. Mike Mentzer era famoso, o decían que utilizaba dosis muy altas de nandrolona. Le encantaba la nandrolona, se la ponía dura, muy dura, y utilizaba gramos de nandrolona. Además creo que utilizaba solo nandrolona, un compuesto que para algunos, ya digo, le tiene validez, les encanta la nandrolona, pero que para otros, como por ejemplo para mí, pues es un compuesto que vemos sobre todo con bastante cuidado, bastante delicado, sobre todo para el coco, para la cabeza, delicado. Entonces fue un compuesto que fue muy famoso en estos años. Joder, la puta almohadilla de los pies, joder. En estos años fue muy famoso. Y hasta prácticamente los años 90, ¿no? Lógicamente luego sería víctima de su fama y empezaron a salir copias, lo típico fakes. De hecho, yo utilicé un Deca que era Deca Norma, creo que era griego, que en Grecia decían que valía muy barato, que se compraba en la farmacia, que se conseguía sin problema, pero yo creo que era bastante fake. Y ya entrados pues los años 90, pues sí que es verdad que se dejó, sobre todo en el mundo atlético, en el mundo en el que hacen controles antidoping, pues se perdió un poco se dejó de utilizar porque creo que en el año 88 más o menos la mayoría de federaciones o asociaciones deportivas internacionales pues prohibieron los esteroides anabólicos, se sacaron leyes, se prohibieron y pues se empezaron a hacer controles antidoping, y el DECA pues por las características que tiene y sobre todo por los metabolitos derivados pues es muy fácil de detectar en los controles antidoping. Entonces un fármaco que fue muy utilizado en los años 70, años 80, la Golden Age, pues se dejó de utilizar en los años 90, sobre todo en el mundo del rendimiento atlético, porque era muy fácil de detectar las pruebas antidoping, permanece mucho tiempo en el organismo. De hecho se detecta hasta que pasa, incluso cuando ha pasado un año de su uso o 2 años. Entonces es un compuesto, un esteroide que para gente que les hace, para los fake natis no interesa. Pero sí que es verdad que aún así en el culturismo se siguió utilizando y pues hasta el día de hoy, ¿no? A día de hoy pues es uno de los compuestos que aún se ve. Sí que es verdad que no se ve tampoco tanto como se veía quizá antes, pero bueno, es un compuesto que sigue teniendo su público, ¿no? Ahí sigue habiendo bastante gente que lo utiliza. Yo lo achaco todo a que es bastante barato, es un compuesto barato, vale pues lo mismo que el Atesto. Entonces pues claro, pues un vial de Deca 250 miligramos por mililitro pues te vale 30 euros, pues claro, lo comparas con el Primobolan que vale el doble y la gente ya sabes que es ahorradora. Entonces claro, pues el Primobolan no es que valga el doble, es que vale el doble y vienen dosificaciones de 100 miligramos por mililitro, es decir, entonces al final el Primobolan vale el triple o más si comparamos miligramo a miligramo. Por lo tanto pues el Deca es barato,
vienen dosificaciones de 250 miligramos por mililitro y bueno, lógicamente pues tiene su función anabólica. He escuchado a gente decir que incluso es más anabólico que la propia testosterona. No lo creo así. Yo creo que al final no es tan anabólico como la testosterona. De hecho, bastantes cosas de las que os voy a comentar se las escuché o la leí de un gurú de los esteroides anabólicos que se llamaba Big Cat, gato grande, y trazaba perfiles de compuestos. Podéis leer sus perfiles de compuestos. Aún están en foros. Actualmente yo creo que él no está tan activo, Big Cat, pero sí, como digo, su legado, ¿no? Los perfiles que trazaba él, y la verdad que era un auténtico gurú. Es una de las personas, pues bueno, nunca se va, siempre intentaba indagar más e intentaba aportar lo poco que se puede aportar, porque al final ya estudios, ya sabéis que no hay de la nandrolona. Sí que es verdad que se utilizó mucho clínicamente, o sea, se ha utilizado mucho. Tiene un perfil de seguridad alto desde mi punto de vista, pero lógicamente ya cuando te vas a aspectos muy concretos como saber o intentar indagar por qué la nandrolona genera estos efectos feminizantes, pues es complicado y se sacan teorías. Y Big Cat era una de las personas que intentaba aportar unas teorías o intentaba indagar dentro de las teorías ya existentes, ¿no? Intentaba buscar respuestas. Complicado, pero lo intentaba. Así que pues el DECA es un compuesto que la gente, yo creo que lo ha utilizado generalmente porque es barato, es decir, vale lo mismo que la testo básicamente, y con dosis de pues 500 miligramos de testo y 500 de DECA a la semana, pues al final yo siempre diría que es un chupinazo potente. Sí que es verdad que al final es una esterificación como el decanoato, que la cantidad de DECA, de producto de nandrolona libre, pues no sería mucho, pero bueno, pues la gente lo ha utilizado mucho. También es verdad que tiene un efecto a nivel de reducir las molestias articulares, dolores articulares. Se estipulan varios mecanismos. Por un lado, pues el DECA sí que es verdad que aumenta lo que es la retención hídrica o la acumulación hídrica. Entonces, al final esta retención hídrica va a aumentar en todos los compartimentos corporales y también en las sinovias o en las cavidades sinoviales articulares, y esto actúa como una infiltración. Entonces, por este lado podría reducir las molestias articulares. Yo siempre diré que si tienes molestias articulares, pues no utilices compuestos que parchen estas molestias o que las enmascaren, porque quizás termines con lesiones graves. También se dice que quizá por la afinidad que tiene con el receptor de progesterona, que podría reducir estos efectos, o que podría actuar como reduciendo las molestias articulares. Sea cual sea el mecanismo, pues incluso hay estudios utilizando dosis bastante bajas de DECA en gente con, creo que era artritis reumatoide, y sí que verá que mejoraba bastante los síntomas, ¿no? de dolor o de molestia articular. Pues bueno, ya os digo, la gente es famoso el DECA, sobre todo en etapas de volumen, pues para entrenar sin molestias, ¿no? Para un poco ese efecto que tiene. Yo, como digo, nunca noté ese efecto en el DECA cuando lo estuve utilizando, porque yo siempre he sido una persona que ha entrenado con bastante poco, ha entrenado con poco peso, bueno, no poco peso, ha entrenado con muy buena, intentando mantener siempre la técnica, intentando prevenir molestias. Entonces siempre he priorizado la técnica a la carga, y es una persona que toco madera y no ha tenido problemas articulares, pero quizás una persona que sí que arrastre problemas articulares, pues note más este efecto del DECA. Por lo tanto, es un compuesto que se sigue utilizando, es barato, elimina molestias articulares, pero vale, ahora diréis que todos son efectos buenos, ¿no? Todos son efectos beneficiosos, pero ya os digo que no. También, bueno, otro efecto posiblemente beneficioso es que, por ejemplo, a nivel de perfil lipídico, lo que son los lípidos sanguíneos, el DECA parece ser bastante benévolo, ¿no? A nivel de colesterol, parece que no ataca mucho el colesterol LDL, no, el HDL parece que no lo reduce mucho. Es decir, parece que no genera mucha alteración lipídica, ¿no? Por lo tanto, bueno, en combinación con atesto, sí que es verdad que las analíticas pues no se alteran mucho, no es hepatotóxico. Y también hay otra característica del DECA, que es que
puede interactuar con la enzima 5-alfa reductasa y se reduce, en este caso se reduce a no DHT sino a DHN, dihidronandrolona. La dihidronandrolona es un metabolito androgénico que tiene poca potencia en comparación con ADHT. De hecho, la capacidad de fijación, la potencia de la capacidad de fijación es bastante menor al propio receptor androgénico. Entonces actúa como un metabolito androgénico bastante débil. Esto pues se ha traducido en que las características androgénicas de la nandrolona son bajas y que, por ejemplo, pues gente que tiene miedo a la pérdida de cabello, al acné, efectos androgénicos, pues que el DECA les podría sentar bastante bien, lo podrían tolerar bastante bien. Por eso gente, generalmente, pues a lo largo de los años, pues como el DECA tenía una fama de tener pocos efectos virilizantes, que no lo veo así, porque al final, desde mi punto de vista, en la dosis está el veneno. Sí que es verdad que, bueno, quizá en dosis bajas, pues se toleraba bien por niños, por mujeres, pero al final, lógicamente, cuando vas aumentando la dosis, pues termina teniendo también efectos androgénicos. Pero la gente, ya os digo, el DECA lo ha utilizado porque tenía pocos efectos, en este caso secundarios, a nivel de estético, sobre todo, pues que no tendía a afectar mucho al cabello, a generar acné. Era un esteroide con efectos suaves a estos aspectos y que al final pues tenía una potencia óptima. Ya os digo, yo desde mi punto de vista es menos potente que la testosterona. O sea, quizás pues si la testosterona le das una potencia de 1, al DECA pues quizás un 0,7, 0,8 más o menos, casi como la testo, pero no, desde mi punto de vista no tienen tanta potencia como la testo. Quizá también por esa reducción, ¿no?, a dihidronandrolona. Pero por una cosa o por otra, pues todo esto que podría o que le aporta quizá efectos beneficiosos al DECA a nivel de ser poco androgénico, quizá esto es también un poco su tumba, ¿no? O excava su tumba, ya que, como digo, quizá el efecto, desde mi punto de vista, el peor efecto secundario que presenta la nandrolona es el efecto, sobre todo, depresivo, ¿no? El estado anímico, te genera depresión, te genera... la gente, cuando utiliza la nandrolona, reporta que parece que tiene efectos estrogénicos, como si aromatizase mucho. Pero es que cuando utilizas testosterona también aromatiza mucho. Yo con testosterona no utilizo nunca inhibidores de la aromatasa y mantengo un perfil de estrógenos alto, pero no notas los mismos efectos que cuando yo utilizaba DECA, y sobre todo cuando pasa el tiempo y empiezas un postciclo y has utilizado nandrolona, o empiezas una etapa de descanso con nandrolona, pues sí que verá que empiezan efectos secundarios a nivel anímico, ¿no? Poca libido. Se habla de efectos negativos del DECA a nivel sexual y a nivel mental. A nivel sexual, pues incluso se habla de que podría tener interacciones en el propio tejido, en el pene, y también quizás derivado de esta reducción a dihidronandrolona, que es un metabolito androgénico con poca potencia, pues la propia dihidronandrolona va a competir con la DHT y, lógicamente, pues cuando se fija al propio receptor, pues la información, en este caso a nivel de potencia, pues va a ser menor, ¿no? Así que pues puede generar cierta disfunción eréctil. El DECA se asocia con un mayor problema es decir, mayor dificultad para mantener una erección. Yo eso lo experimenté sobre todo cuando empiezas a utilizar dosis ya medias de DECA. Sí que es verdad que cuando en estudios se ve que con dosis bajas, 100, 200 miligramos por semana, el DECA se tolera bastante bien, incluso sin base de testosterona. Hay estudios y los sujetos no reportan alteración ni en la libido, ni en las erecciones, ni en el estado sexual. Pero el DECA, cuando empiezas a aumentar las dosis y ya te pasas a dosis de 300 miligramos por semana o de ahí en adelante, sí que verá que quizás las erecciones pues son más flojas, no son tan rígidas. Entonces notas una alteración a nivel sexual.
Si eso lo acompañas con una alteración en el estado anímico, pues apaga y vámonos, ¿no? Hay muchas teorías que han intentado explicar esto, de por qué el DECA genera este estado ausonia, que le llamo yo, ¿no? Estado que pareces una mujer con el periodo menstrual. Hay muchas teorías. Las primeras teorías pues decían que podría ser que el DECA pues aromatizase, pero se ve que no. Al final el DECA es un derivado de la testosterona denominado 19-nor, también se denomina 19-nortestosterona. ¿Por qué? Porque sencillamente testosterona sin el carbono número 19. El carbono número 19, que es un carbono que está presente en un grupo metilo que se fija luego en el carbono 10, pues ese C19 se elimina y por eso se denomina 19-nor. Esa alteración pues hace que la molécula no sea muy afín con la enzima aromatasa, y en el caso de aromatizar va a ser que se aromatice en muy poca cantidad. Entonces realmente el DECA no aromatiza. Por lo tanto, ¿de dónde puede venir ese estado anímico, ¿no? ¿De dónde puede venir? Otros teóricos pues dijeron que quizás era que el DECA aumentaba la prolactina, pero en estudios se ha visto que el DECA no aumenta la prolactina, incluso la podría reducir. De hecho, andrógenos potentes reducen incluso los niveles de prolactina, incluso la propia afinidad, ¿no?, de la prolactina en el receptor. Así que parece que no viene tampoco por esa vía, es decir, parece que no aromatiza, o si lo aromatiza no es en una cantidad significativa, y parece que no aromatiza además a estradiol, parece que no eleva la prolactina. Entonces, ¿de dónde coño viene, de dónde viene ese estado? Bueno, surgieron otras teorías, lo comentaba Big Cat. Una de ellas es que tanto el DECA como ciertos metabolitos derivados pues son progestágenos, tienen afinidad con el receptor de progesterona. Podría venir por ahí, podría venir por ahí esa afinidad con el receptor de progesterona, ¿no? Podría venir por ahí, es una teoría. Otra teoría que fue aceptada por Bill Llewellyn, el famoso autor del libro Anabolics, o William Llewellyn, William Llewellyn creo que era, también aceptada por Patrick Arnold, que era un químico orgánico muy famoso, fue el que desarrolló la THG. Pues aceptaron que podría quizás el anandrolona actuar en el propio receptor de estrógenos, ¿no? Hay ciertos esteroides que, aunque no aromaticen, aunque no interactúen con la enzima aromatasa, parece que se fijan o podrían tener interacción con el propio receptor de estrógenos. Se habla de que el anadrol podría ejercer este efecto, y quizás la anandrolona también, ¿no? Como digo, son teorías. Y bueno, el propio Big Cat desarrolló una teoría personal, mirando estudios, pues sostuvo que la anandrolona que de hecho la anandrolona se produce de forma natural en el cuerpo. El propio cuerpo produce anandrolona en dosis bajas, y siempre está en las propias federaciones antidoping tienen baremado cuánta cantidad, hay una cantidad mínima que tú puedes dar en un control antidoping de anandrolona, que tu propio cuerpo la produce, ¿no? Me estoy quedando sin habla ya, joder. Pues el propio Big Cat tenía una teoría que era que había un metabolito, existe un metabolito derivado de la anandrolona que se denomina estren, no sostén, estren, si no me equivoco. Y ese metabolito parecía que ejercía un efecto proestrogénico o activaba ciertas regiones a nivel estrogénico, ¿no? Es bastante complicado a nivel expresión génica, etc. Pero vamos, básicamente ese metabolito que también, una vez que se fijaba al receptor androgénico, porque parecía que era un metabolito que actuaba vía receptor androgénico con bastante potencia, parecía que ese metabolito pues era bastante lábil y se convertía rápidamente a anandrolona, y parecía que ese metabolito pues con una afinidad bastante fuerte por el receptor androgénico, pues vía receptor androgénico pues producía estos efectos, ¿no? Efectos feminizantes. Ya os digo, un metabolito que se denomina estren y que no actúa
que actúa vía receptor androgénico. Fijaros lo complejo que es, ¿no? Lo complejo que es todo. Al final, pues siempre existen muchos metabolitos, se van descubriendo nuevos metabolitos y ya sea por una cosa, ya sea por otra, ya sea porque tiene afinidad con el receptor de progesterona, pollas en vinagre, ya sea por ya lo que sea, pues la nandrolona se suele tolerar bastante mal. Y mi experiencia es que, sobre todo cuando ya has utilizado nandrolona un tiempo, sí es verdad que cuando lo utilizas con testosterona o con una base de testo, pues no da mucho efecto secundario, pero todos sabemos que la nandrolona genera efectos secundarios sobre todo prolongados en el tiempo, derivados de tanto su esterificación, que es el decanoato, que es un éster muy lento, tiene una vida media muy larga, como por ciertos metabolitos que residen en el cuerpo durante bastante tiempo, pues la nandrolona va a ejercer efectos negativos durante bastante tiempo. Entonces, cuando tú haces una etapa de descanso, reduces la cantidad de testosterona, pues el DECA sigue haciendo de las suyas. Y esa, en esta etapa, yo en el postciclo, era cuando peor me sentía con la nandrolona. Más gente que ha utilizado nandrolona, incluso en versiones fenilpropionato, versiones más rápidas, ¿no? Que dicen que se tolera mejor. Pues el propio Paul Barnett, él comentaba que el DECA era uno de sus esteroides más preferidos en volumen, ¿no? En etapas de ganar masa muscular. Y en su última etapa de volumen, pues comentaba que utilizó nandrolona durante unas semanas y la tuvo que quitar, la tuvo que eliminar. Ya os digo, tampoco en dosis muy altas. Él utilizó nandrolona fenilpropionato y la tuvo que eliminar porque empezaba a tener sensaciones raras, como ataques de pánico, es decir, alteración psicológica. Te afecta a la cabeza. Ya os digo, afecta a la cabeza. Yo, en el caso de la nandrolona, también tienes una alteración anímica. Tampoco llega al tema a la depresión, pero como que, no sé, es raro. Ya os digo, yo pude reportar mayor dificultad con la nandrolona en dosis de unos 300 miligramos semanales, mayor dificultad en el tema de erección, para mantener una erección rígida, mayor alteración anímica. Entonces, es que al final os ponéis a escuchar anécdotas de culturistas, y es que todos al final sí que es verdad que es un compuesto que tiene sus particularidades y cosas positivas, pero cualquier compuesto que afecte negativamente a lo que es la cabeza, pues para mí no tiene cabida. Así que es un poco mi experiencia con la nandrolona. Siempre digo, de este agua no beberé. De hecho, tengo en casa nandrolona, fenilpropionato. Nunca he utilizado ese siempre era decanoato. Y bueno, no lo sé, quizás le doy una utilización breve de unas semanas, pues no lo sé, quizás le doy esa, quizás me doy el gusto, no lo sé. Todo depende. Generalmente con testo y primo debería llegar, pero bueno, en este caso pues es otra esterificación diferente. Nandrolona fenilpropionato nunca la he probado, y como digo, pues tengo en casa, pues quizás la pruebe este volumen y añada, pues no sé, unas 6, unas semanitas con nandrolona en dosis de 300 miligramos semanales de nandrolona fenilpropionato, que bueno, al final, al ser un éster más rápido, pues se va a aclarar un poco más rápido también del organismo, y en caso de que se siente mal o que la tolere mal, pues la puedo cortar y mantener unas semanas más con química, y al final, pues bueno, parchar un poco que esa metabolización tan lenta que tiene la nandrolona. Pero en general, lo que es el DECA en versión decanoato, yo no la utilizaría más. Versión fenilpropionato, pues bueno, os daré mi experiencia. Al final, imagino que el DECA es DECA, y bueno, quizás si la dosis es baja, 200, ya os digo, yo con 300 miligramos a la semana ya empecé a notar esos efectos negativos. Y sí que es verdad que hay gente que la tolera muy bien, hay gente que utiliza, yo conozco gente que utiliza 500, que la tolera muy bien, le va bien, y es un compuesto que al final os digo que a nivel analítico pues no afecta mucho, a nivel orgánico en principio no debería afectar mucho. Bueno, se puede hablar de que ataca más al endotelio vascular, bueno, se puede hablar, pero ya os digo, a nivel general, a nivel de salud, pues la gente no suele reportar mucha alteración en analíticas con la nandrolona. Tiene sus pros, tiene sus contras, como todos los compuestos, pero yo, sobre todo, el principal inconveniente que le encontré a la nandrolona es esta alteración del estado anímico, esta tendencia a estar depresivo, a estar decaído. Y
y sí, al final pues es un poco una putada, ¿no? Porque no te apetece ni bajar tus pantalones ni pamear. Así que si utilizo versión fenilpropionato, ya sabéis que soy un kamikaze. También dije que no iba a usar más trembolona y terminé usándola. Pero ya os digo, cada momento en la vida es también un momento especial y quizás pues no me, en este momento en el que estoy quizás no me afecta tan negativamente. También hay que contextualizar, ¿no? Si una persona pues ya tiene problemas o tiene tendencia a la depresión, pues coño, lo va a destrozar, ¿no? Os comentaré, chicos. De momento sigo vivo y esperemos seguir así por lo menos un par de meses para que me dé tiempo a probarla. La fenilpropionato, el decanoato, nanainas. Saludos.